¿Y qué pasa, mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ya les traigo un nuevo video. Así es, el día de hoy me acabo de volver completamente loco. Sí, me acabo de volver loco porque, bueno, pues creo que ya es tiempo de develar algunos consejos, algunos secretos aquí del juego de Dragon Raja. Cosas que yo he ido aprendiendo en el juego, cosas que pues he ido pues descubriendo, ¿no? Y pues que la verdad son muy útiles. Y pues les voy a dar solamente 3, ¿ok? Si quieren que les siga dando más consejos y estos 3 secretos que les voy a dar o estas 3 recomendaciones que yo les voy a dar les son útiles, entonces denme muchos likes porque eso me motiva a seguirles trayendo más videos. Y yo casi no veo likes, casi no veo que ven mis videos, pues la verdad me desmotiva, ¿no? Me desmotiva a seguirles trayendo más contenido y la verdad es que no me gusta pues seguir trayendo contenido y veo que no les gusta, pues para qué, ¿no? Para mí sería perder el tiempo. Entonces precisamente les pido que pues den sus likes, que se suscriban si no lo están, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese rollo que se da más que nada pues para yo motivarme a seguirles trayendo más contenido y de mejor calidad, ¿ok? Así que bueno, pues ya dicho eso, me callo 10,000 años y comencemos con el primer secreto, ¿ok? El primer secreto pues es aumentarte la suerte, ¿sí? Aumentarte la suerte significa que puede ser que tengas mejores resultados a la hora de obtener drags, ¿ok? Y estos consejos, pues obviamente yo se los doy para las personas que a lo mejor ya tienen un poquillo de tiempo aquí en el juego y ya saben qué significa que son los drags, ¿no? Para la gente que no sabe qué son los drags, pues son estos tipo de pasivas, digámoslo así, que tienen los equipos cuando tienen como un número 5 aquí en color naranja. Bueno, yo lo veo como un 5, digamos que esa es la insignia de que el equipo tiene un drag, ¿no? Y aquí abajo de hecho te aparece que dice drag y te dice Metal Cleaverer y ya te dice para qué te sirve, ¿no? Que te puede dar daño, otros que te aumentan la resistencia, otros que te dan escudos, otros que congelan al enemigo. O sea, hay muchos drag en cada uno de los equipos. Si tú quisieras ver todos los drag, pues simplemente abres aquí, le vas a la parte de gear y aquí ya te aparecen todos los drag de todos los equipos. Mira, estos son los drag que yo ya tengo activados. Sí, también te van a aparecer inclusive los que todavía no tienes activados, te van a aparecer con un candadito y aquí pues te va a decir las pasivas que tiene cada uno de los drag en cada uno de los equipos. Cada equipo tiene diferentes drag y pues son pasivas, ¿no? Son chances o son probabilidades que te aumentan o simplemente son, pues sí, ¿no? Más que nada como pasivas, ¿no? Como bien mencioné, que puede ser que congelen al enemigo, que le quiten los escudos, que le quiten algunas habilidades, que le reduzcan defensas, que te aumenten a ti el ataque. O sea, son pasivas prácticamente, ¿no? Cada drag que tú te activas es una pasiva que te puede funcionar. Ahora, ese tipo de equipos son muy difíciles de conseguir, ¿no? Y pues a veces te salen por suerte, por ejemplo, cuando acabas con un World Boss. Si no has ido a ver el video de dónde se consiguen los equipos, pues aquí te voy a dejar el video que de hecho es un video que lo subí antes de este. Y pues aquí te lo voy a dejar, ¿no? Para que vayas a verlo donde se consiguen equipos. No quiere decir que se consigan drags, porque los drags te salen de forma aleatoria y pues si tu personaje tiene bastante suerte, ¿no? Así que, ¿cómo se aumenta esa suerte para obtener esos drags o inclusive para obtener mejores resultados en los gachas, etcétera, ¿no? Todo esto te va a servir. Simplemente te vienes aquí a esta fuentecita que tenemos en Castle College, le das aquí arriba al mapa, si en la parte superior derecha, le aprietas, bueno, donde están todos los mapas. Si estás en otra ubicación, pues simplemente le pones donde dice Castle College y ya le aprietas aquí donde está la fuente, ¿no? Ya nada más pues te sales y ya te vienes aquí a la fuente de Castle College, ¿no? De hecho tiene 4 puntos donde vas a ver como un triangulito aquí, sí, para tocar, ¿ok? Si puedes ver este triangulito de color blanco, te acercas a la fuente y si te fijas me voy más adelante y por aquí va a haber otro triangulito. Hay como 4 puntos de triangulitos. Mira, aquí ahí está el otro triangulito, ¿no? Entonces le aprietas aquí este triangulito y le vas a poner donde dice want to be a koi, ¿ok? Aquí le vas a poner en esta opción y tiene que aparecer que mira, en este caso no me lo van a dar, no me van a dar el bufo, porque a veces dice, no tuviste suerte, o a veces te dice, uy, creo que obtuviste algún corazón de pez o algo así, ¿no? Entonces, cuando ya te aparece el corazón de pez, te va a aparecer aquí un buff, ¿ok? Que se llama Carp Blessing, ¿ok? Ese buff te va a aparecer aquí como un corazón, algo así, es como un corazón, mira, así como en color naranja, pero te va a aparecer como un corazón como con símbolos de más, ¿no? Así como un corazón nutrido, y después de eso, te vas a venir aquí, sí, a Code Action, y vas a hacer el dungeon, ¿ok? Vas a hacer un dungeon. Una vez que te aparezca el bufo de Carp Blessing, sí, Carp, igual te lo voy a poner aquí en pantalla para que lo veas. Una vez que te aparezca ese bufo, puedes venir aquí a Code Action y empezar a hacer lo que son los dungeons, ¿ok? Ya obviamente le pones el nivel que tú puedas hacer y ya haces los dungeons, ¿no? Yo por lo regular los hago en solo, no hay ningún problema si los haces en solo en equipo, pero mientras tanto, mientras tú tengas ese buff, hay una probabilidad mayor de que tengas mejores equipos, de que te salgan equipos de nivel S o superiores, ¿no? Doble S o triple S, ¿no? Ya cuando te sale un triple S es porque ya eres arriba del nivel 130 y ya te pueden llegar a salir pues equipos rojos, ¿no?
Entonces, bien importante que en este caso, pues si tengas activado este bufo antes de hacer lo que son los dungeons, ¿ok? Ahora, otro lugar para aumentarte las suertes en la parte de Carrier, si te vas aquí donde dice Superstar, en mi caso, te vas a la parte de Gods, te vas aquí a la parte de Jeeps, ¿sí? Entonces le vas a poner aquí a todo y luego le vas a poner donde dice Produce, ¿sí? O producir. Y ya te vas a producir lo que son unas tarjetitas, ¿no? Esas tarjetitas pues también te van a aumentar lo que es la felicidad. Y sabemos que a mayor felicidad tenga el personaje, pues mayor puede ser la probabilidad de que tú tengas suerte, ¿no? Aquí ya estamos haciendo lo que es pues una tarjetita, ¿no? Y tú siempre tienes que mantener a tu personaje nutrido, siempre tienes que alimentarlo, todo eso, porque eso hace que tu personaje esté más contento y puede hacer que te dé más suerte, ¿ok? Con esto yo no te estoy diciendo que sí o sí te tiene que salir, ¿ok? Pero sí te va a aumentar lo que es la suerte. También, sobre todo en los equipos, también le puedes pedir a alguien que te envíe eventos, ¿sí? Le puedes decir aquí en el mundo, le puedes decir alguien tiene eventos, alguien tiene eventos, por favor, brutos, perdón, ventos, por favor, ¿sí? Entonces ya lo pides así en mundo y le pones aquí hola, o le puedes poner aquí en club, hola, necesito ventos, porfa. Y ya nada más le pones así, les pones pues aquí unas caritas ahí para que pues te los manden, ¿no? Y pues a ver quién te hace favor de regalarte algunos ventos. Los ventos solamente se pueden hacer creo que con la clase de cocina. Si tienes la clase de cocina pues tú puedes prepararte tus propios ventos, ¿no? Pero yo en mi caso no tengo clase de cocina, así que pues tengo la de la otra carrera de Superstar y pues tengo estos, ¿no? Estas tarjetitas que pues también te aumentan la felicidad, ¿no? De hecho vamos a usar una para que vean, dice... Ha aumentado tu felicidad y incrementaste tu felicidad, ¿no? Aquí dice, de hecho. Vamos a hacerlo nuevamente para que puedan ver. Mira, aquí dice, incrementaste tu felicidad significativamente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso ayuda. Mira, aquí ya nos mandaron ventos. De hecho, acabo de llegar a recibir un correo. Mira, ya Luna Wolf. Muchas gracias, Luna Wolf, por enviarnos estos venticos, ¿no? Vamos a recibirlos. Y ahí los tenemos. Mira, vamos a usar uno para que ustedes puedan apreciar qué es lo que me aumenta, ¿ok? Mira, dice que incrementé mi plenitud, ¿no? O sea, ya llené lo que es mi plenitud, ya llené lo que es mi felicidad. Si en este caso ahí he incrementado mi felicidad, he incrementado mi plenitud. Si ya tengo la plenitud y la felicidad al full, ¿ok? Entonces, esto también es bien importante para que ustedes lo tomen en cuenta antes de entrar a un dungeon, ¿ok? Aparte de tener el buff de Car Blessing, ¿sí? El de la carpita. También es importante tener lo que son los ventos, tener la plenitud y la felicidad al full, ¿ok? Ahora, ¿dónde más puedes incrementar tu felicidad? Es el nuevo mapa que de hecho también abrieron por aquí. Te vas aquí a la parte de mapas, te vas a World Map y luego le vas a dar donde dice Teleport Door, ¿no? O puerta de teletransporte. La aprietas ahí, te va a llevar a un mapa, ¿ok? Aquí pues te va a llevar desde el inicio. Ok, bueno, me trajo por acá, pero se supone que me debería de haber llevado al mapa ¿no? Déjame ver si puedo entrar. Mira, ahora sí ya me va a llevar al mapa. No sé por qué me llevó a ese mapa, la verdad. Según yo sí le apreté al mapa ese, ¿no? De donde está como un piano. Bueno, creo que te teletransporta a diferentes mapas. Bueno, aquí no es, ¿ok? Vámonos a salir de aquí. Nos vamos a salir donde está esta mona nuevamente. Entonces yo creo que lo vamos a hacer a la antigua para que ustedes vean dónde está el mapa, ¿ok? Tiene que ser específicamente en ese mapa para poder incrementar la felicidad, ¿ok? Así que vamos a hacerlo a la antigua, a la antigüita. Nos vamos a ir aquí al mapa, ¿sí? Le vamos a dar donde dice World. Le vamos a dar donde dice Start Light Island, ¿sí? Le vamos a dar aquí donde está... digamos esta cosita de por aquí, le vamos a apretar por ahí y aquí lo que vamos a hacer es poner nuestra linterna, ok, aquí en este lugar, en este espacio, más o menos está como por aquí, mira, aquí pones tu linterna, la activas y te va a abrir un portal, ok, te esperas, ahí está el portal, ¿ya vieron? Ahí está, lo aprietas y luego te metes a ese portal, si te va a llevar como un lugar donde vas a nadar, sí, bien importante. Que igual puede ser en el otro, como le estábamos haciendo ahorita con lo del portal, pero como vi que te llevaba a diferentes lugares, pues mejor nos vamos a la antigüita, ¿no? Para no estar perdiendo el tiempo. Que igual a lo mejor y se pierde más tiempo así, ¿no? Pero pues bueno, también les quería mostrar esta manera de llegar a ese mapa. Te vienes acá nadando allá donde está como ese portal, por ahí. Si pueden ver esa puerta, es como un portal, ¿no? Te llegas por aquí y aquí te va a aparecer como una manita. ¿Vieron esta manita? Es para tocar. Le aprietas a la manita y te va a llevar a ese portal, que es el mapa donde puedes incrementar más tu felicidad y tu suerte, ¿ok?
te vas aquí al mapa y pues obviamente puedes tener la opción de si tú quieres te puedes ir todo derecho, yéndote por el piano hasta llegar hasta el lugar, pero para hacerlo rápido simplemente le aprietas aquí nuevamente esquina superior derecha donde están todos los mapas y si te fijas nosotros estamos en esta parte y simplemente le vamos a dar aquí y ya te teletransportó para allá, ¿no? Entonces ya lo cierras y aquí adelantito, aquí derechito te va a aparecer nuevamente una flechita blanca, así vamos a ver si la encontramos, tiene que estar, mira aquí está la flechita blanca, ya la vieron, está aquí bien cerquita. Como pueden ver, le aprietas a la flechita blanca una vez y ya te va a subir aquí a este juego, ¿ok? Es como, pues como las sillas locas, aquí le llamamos en México, ¿no? Pero es como un jueguito que pues te va a llevar aquí, ¿no? Y si te fijas, ahorita me va a aparecer un mensaje de que incrementó mi felicidad, ¿no? Ahorita espérense un momento, en cuanto me aparezca el mensaje, se los voy a mostrar, ¿no? Pero ustedes pueden estar jugando aquí, bueno, o sea, lo dejan ahí hasta que acabe la animación y te va a seguir incrementando lo que es esa felicidad. Vamos a esperar un momento. Aquí está, mira, ¿vieron? Incrementó tu felicidad significativamente, ¿ok? Entonces, este jueguito te ayuda a incrementar tu felicidad si no quieres utilizar, por ejemplo, las tarjetitas, ¿no? O puedes usar las dos cosas, usar las tarjetitas, subirte aquí al juego que dura yo creo que aproximadamente como unos 40, 50 segundos, nada más lo que es lo que dura la animación y ya está, ¿no? Y otra vez te va a volver a incrementar la felicidad, te lo incrementa como 2 veces, ¿no? Más o menos aproximadamente, pero sí tarda un tiempecillo, ¿no? Bueno, de hecho te lo volvió a incrementar, te lo incrementa como a la mitad de la animación y te lo incrementa nuevamente cuando termina, ¿ok? Ya que incrementaste bien tu felicidad, pues ya obviamente tienes el buff, ¿no? De la felicidad, tienes el buff de la suerte, ¿no? Digamos que ese es el trébol de las 4 hojas, ¿no? Y también es importante tener el Carp Blessing para obtener mejores equipos, pero en este caso, pues la fuente no nos quiso dar el Carp Blessing, ¿no? También otra forma para incrementar tu suerte, obviamente, pues es comer comidas, estar bien nutrido, inclusive, bueno, vamos a salirnos de aquí para que ustedes puedan apreciar, vamos a irnos nuevamente aquí a Castle College, pues tú comerte lo que son los ventos, comerte lo que son las tarjetitas esas que te da de carrer, o sea, todo eso es bien importante antes de hacer un dungeon, ¿ok? O antes de entrar a un evento donde te vayan a dar equipos, porque pues te da probabilidades de mejores equipos, ¿no? De conseguir equipos de un rango o de un color superior o inclusive que te puedan entregar drags, si pueden tener muchos drag naranjas y esos drag naranjas pues es más fácil que los obtengas y los puedas vender por diamantes, ¿ok? Bien importante ese truco, también pues puedes venir aquí a digamos a la maquinita esta que es la de los refrescos, te tomes una soda, le pones también donde dice Dash, ¿sí? Y también te vas a comer comida del otro señor, que es el señor que está por acá, que es el de las comidas por oro, ¿ok? Así ya no gastas diamantes y pues también puedes comer aquí con este señor, le pones aquí en especial y te comes un pedacito de carne, ¿ok? Y aquí le das en usar y ya está, ¿no? O sea, con esto ya tienes bien incrementada lo que es la suerte y para incrementarla todavía más, o sea, para darle un plus adicional a tu suerte, la vas a poner aquí donde dice Friends, te vas a ir a donde dice Me, te vas a ir a donde dice Moments, ¿sí? Y te vas a ir a donde dice Prayer, ¿sí? Aquí le vas a apretar a Prayer, ok, aquí de hecho Get Bonus Rewards, participa en Dragon Slayer por primera vez. Mira, este me lo mandaron a mí, no vayas a aceptar los que no te sirvan, ok, a veces te mandan Prayers que a ellos les salen y que no les sirven. También le puedes poner aquí donde dice Friends y te vas directamente a Moments y te vas a donde dice Prayer, ok, ya tienes ahí dos opciones, ¿no? Como llegar aquí al Prayer, la difícil y la fácil, ¿no? Ya le vas a poner aquí donde dice Prayer, ok, que aquí, ok, mira, aquí ya, de hecho ya me aparece o sea, la verdad es que estuvo muy bueno, dice chance de obtener equipos incrementada, ok, no sé qué sea crit, pero es como un credo, ¿no? Como credo, como algo de la fe, ¿no? Yo lo traduciría como una bendición para obtener mejores equipos incrementada, ¿no? Digámoslo así, obviamente la voy a aceptar, ¿sí? Y esto me va a durar hasta el reset, ok, así que si yo hubiera tenido el Carp Blessing, ¿sí? De hecho, aquí ya lo aceptamos. Y bueno, déjame ver por qué no se aceptó. Prayers. Ahí está, ahora sí ya me dejó aceptarlo, no sé por qué no me dejaba, pero ya la acepté, obviamente ya tengo ahorita la bendición de tener mejores equipos incrementada, ¿ok? Entonces esto nos lleva al segundo secreto, al segundo tip de recomendación, ¿no? Ya les dije cómo subir la suerte, ya les dije varios lugares, aquí también de hecho te aparecen luego diferentes opciones, ¿ok? Pero esto nos va a llevar al segundo secreto de Dragon Raja, ¿ok? Como ustedes pudieron apreciar antes de que yo le diera a aceptar, aquí me aparecía, bueno, se lo voy a poner aquí en pantalla, me aparecía alguien que me había enviado lo que era su prayer, que ya no le servía a esa persona y pues decidió mandármelo a mí, ¿no? Digamos que me lo regaló, ¿no? Porque a esa persona pues ya no le servía porque me imagino que a lo mejor ya había hecho, creo que Dragon Slayer, no recuerdo si era algo para Dragon Slayer o Dragon Braid, no recuerdo qué era, ¿no? Pero el chiste es que le daba bonificaciones por hacer Dragon Hunting o Dragon Slayer por primera vez, ¿no? Entonces en este caso
ya se me está acabando la batería. En este caso, si a mí no me hubiera dado digamos, un buen prayer o no me hubiera dado suerte, ¿qué hubiera hecho yo, no? Que esto se los doy, este consejo se los doy precisamente a la gente que está obsesionada con el poder, obsesionada con la suerte, obsesionada con tener lo mejor siempre en el juego, ¿ok? Y este secreto, pues es para la gente que, pues a lo mejor no sabe y que, cuidado, cuidado con este secreto porque una vez que lo tengan, no van a tener límites, créanme, no van a tener límites. Ahora, ¿qué haría yo? Pues bien simple, ¿no? Pues me salgo de esta cuenta. Sí, simplemente le doy aquí, le doy en settings, y le doy en account o carácter, etcétera. Me salgo de allí y me creo otras cuentas secundarias, sí, me creo varios alternos y obviamente me voy nuevamente a Friends, sí, me voy nuevamente a Moments, me voy a Prayer y ahí abro el Prayer, sí, y si me sale un Prayer que a mí me sirva a mi cuenta principal, pues me la envío a mí mismo, ¿sí? Me la envío a mí mismo, me agrego como amigo, sí, obviamente te agregas a ti mismo como amigo de tu cuenta principal y le envías ese prayer que a ti que le va a servir a tu cuenta principal, en este caso a mí, a Shubi. Yo creo, digamos, una cuenta que se llame Galiludus, por ejemplo, ¿no? Así como se llama el canal. Me creo una cuenta de Galiludus y como yo sé que mi cuenta principal pues es la de Shubi, pues de Galiludus le envío el mejor prayer o el prayer que le va a servir más a Shubi, ¿no? Se lo mando, se lo regalo, digámoslo así, porque también tienes la opción, aquí ya no me aparece, pero tienes la opción de regalar el prayer, ¿ok? Entonces, como tienes la opción de regalar el prayer, pues vete a tus cuentas alternas y regálate los prayer que te van a servir, ¿ok? A tu cuenta principal. O sea, si te salen prayer naranjas es porque son buenos y son de hecho muy difíciles de conseguir lo que son los prayers, ¿ok? Los prayers naranjas. Entonces, todos los prayers naranjas, mándatelos a tu cuenta principal o a tu cuenta base desde tus cuentas alternas, ¿ok? Espero que haya quedado claro. Creo que sí, la gente, hijo de su madre, siempre me caen rayos. Eso me pasa por estarles dando secretos que no debo. El juego me castiga, señores. Así que si les di ese consejo es porque es muy, muy bueno, ¿ok? Y es algo que pues a lo mejor poca gente se da cuenta o pocos sabían. A lo mejor tú ya te habías dado cuenta, a lo mejor ya lo sabías, pero hay gente que no, ¿ok? Hay gente que no y pues aquí yo ya les dije un secretote que les va a servir un montón, pero que un montón para que tengan pues obviamente mejores resultados en el juego, ¿ok? Y pues eso les va a ayudar muchísimo para incrementar el poder. Y ahora ya vamos con el tercer y último secreto, que a lo mejor muchos ya lo saben, otros no tanto, pero el último secreto es venirte aquí con este señor de verde en Castle College, le aprietas aquí, dice seguro que quieres ir a Barrial, le pones que sí, que confirmas que sí quieres irte a Bast, sí, te vas a meter aquí a Bast y luego te vas a ir como si fueras a Real Barrier, ¿ok? Te vas a ir aquí con el otro NPC que está aquí por este lado, le aprietas que sí, le pones que sí, que te teletransporte y pues nos vamos a meter aquí a Real Barrier, ¿ok? Ahora bien, ya te va a meter aquí como si estuvieras en Real Barrier y te vas a ir a atacar a algunas bestias, ¿ok? Aquí yo no te recomiendo entrar si tienes menos de 600,000 de poder, ¿ok? Si tienes menos de 600,000 de poder, ni caso tiene que vengas aquí, a menos que le pidas a alguien que te ayude a poder contra estas bestias que se encuentran en este lugar, ¿ok? O sea, o si tienes un amigo en otro servidor, le puedes pedir que te ayude. Decirle, oye, ¿me ayudas en Real Barrier? No, pues que sí. Oye, ¿me ayudas a matar bestias? No, pues que sí. Ya te pones aquí, le aprietas donde están los mapas. Sí, le puedes decir en qué línea estás. Dile, mira, estoy en la línea 5. Sí, ayúdame en Real Barrier. Estoy aquí justo en medio. Y ya que una vez que esta persona llegue en medio de la base, ya la seleccionas y te va a aparecer aquí otra persona, la seleccionas y luego le pones en agregar equipo, ¿no? Ya de hecho en el mapa te va a aparecer como una banderita donde ya te va a aparecer dónde está la persona, ¿ok? Entonces ya le puedes decir, mira, acá hay una bestia, yo la vi, está de este lado y ayúdame a matarla o a bajarle la vida para poder matarla, ¿no? Entonces esta persona pues te va a decir, sí, claro, cómo no. Entonces le va a bajar aquí la vida así como yo, que tiene bastante poder y ya nada más le avienta pues un poquito de daño, le baja lo que es la vida, ¿no? Para que no la vayas a matar, sí, sí. Esto es para las personas que, bueno, pues ya tienen bastante poder, ¿no? Y pues no vayan a matarles a las pequeñas bestias, a los pobres pequeños que pues apenas van empezando, ¿no? Y si te fijas aquí yo maté a esa bestia, ¿no? Y esas bestias te van a dar pues obviamente recompensas y también hay unas bestias apestosas, o bueno, yo les llamo lo que son los apestosos, ¿no? Esos hay que buscarlos, vamos a buscar una bestia apestosa para que puedan ver la diferencia. La diferencia de las bestias normales a las apestosas es que las apestosas como que tienen una apestosidad alrededor, sí, o un brillo o lo que sea, y son de hecho hasta el doble o triple de fuertes que las bestias normales, ¿no? Por ejemplo, esta bestia pues es normal, la vamos a matar rápidamente, sí, para que ustedes puedan ver la diferencia del daño que estas pequeñas bestias aguantan, ¿no? O sea, sí aguantan yo creo que el doble de daño, ¿no? Entonces,
¿Qué te recomiendo usar? Pues la verdad es que usa clase de Elementalist. Si te fijas, aquí ya me dieron una Zirconia. ¿Sí viste el premio que me dio? Yo te recomiendo que uses la clase de Elementalist porque de verdad esto te va a ayudar muchísimo, ¿no? De hecho, sobre todo lo que es la congelación te ayuda bastante. Si cuando utilizas lo que es el de congelar y el de tierra, sacas esta congelación y eso hace que las bestias se tengan detenidas por un cierto tiempo, ¿no? Entonces les puedes lanzar un remolino y luego vuelves a utilizar la congelación, ¿sí? Y de hecho de eso te ayuda muchísimo a detener a esas bestias y poderles hacer la mayor cantidad de daño posible, ¿ok? Hasta ahorita no he visto ninguna bestia pestosa, así que pues bueno, vámonos a buscar una pestosa, ¿no? Vamos a buscar una pestosidad por aquí, no, esta no es apestosa. Y si no encuentras, si de repente digas, yo no encuentro, pues nos cambiamos de línea, nos vamos a la línea, no sé, yo que sé, a la 0, ¿sí? Y aquí podemos buscar bestias apestosas, ok, mira, esta no es apestosa, vamos a ver si hay otra apestosa por aquí, y esta tampoco es apestosa, esta tampoco es apestoso. Vamos a buscar un apestoso por acá. Vamos a ver si de este lado me aparecen más apestosos. Porque, digo, aparecen en el mapa de forma aleatoria. Ahorita que veamos un apestoso se van a dar cuenta de la diferencia, ¿no? Esta es una bestia normal, no es apestosa. Sí, como pueden ver, no tiene ningún brillo, nada que la distinga, ¿no? De su apestosidad. Y mira, aquí está una apestosa, ¿ya vieron? Ahí está, como pueden ver, tiene apestosidad alrededor de ella, ¿ok? Puede que tenga rayos, puede que tenga truenos, puede que tenga un remolino, yo qué sé, pero siempre tienen una aura alrededor que las distingue por su apestosidad. Y estas bestias solamente puedes matar a una. Si tú matas más bestias apestosas, ya no te van a dar recompensas, ¿ok? Nada más te dan una recompensa por cada bestia apestosa una vez al día, ¿ok? Una recompensa de una sola bestia apestosa. Si tú vas y buscas puras bestias apestosas, ya no te van a dar recompensa. Te van a contar como que mataste una bestia, sí, te lo va a contar, pero ya no te van a dar recompensas. O sea, imagínate, nada más vas a tener una recompensa solamente y haces las 5 y te las están contando y luego de repente dices, es que no me da nada. No, pues es que no te van a dar nada, solamente te lo dan una única vez. Vamos a matarlo para que vean la recompensa que te dan, ¿no? Entonces vamos a lanzar un remolino, aquí la congelamos, ajustamos este de congelación para que no pueda hacer nada. Si se fijan, la dureza de esta bestia es obviamente superior a las bestias normales, como pueden darse cuenta, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es acabarla lo más pronto posible. Utilizamos toda la cantidad de daño que se pueda. Aquí sí tenemos que darle con todo, sí tenemos que darle duro a esta bestia, porque pues obviamente aguantan un poquito más. Ya si eres un nivel superior o ya eres nivel ciento y tanto, si tienes más de 2.5 millones de daño, pues estas bestias no te van a hacer nada, ¿no? Te van a hacer los mandados estas bestias y ya casi la aniquilamos. Y si se fijan, vean el premio que me acaba de dar. Me acaban de dar una Handstone, ¿sí? Que que esos frasquitos me ayudan muchísimo aquí para obtener tiradas, ¿sí? Para el Dragon Blood. Estos frasquitos, si te fijas, es el mismo que me dieron en mi almacenamiento, ya debería de estar ahí. Mira, aquí está, este es el que nos acaban de dar, ¿ok? Genie Squeens, ok, ya tenemos 5% de batería, así que ya, bueno, vamos a terminar con esto, pero bueno, aquí está, es esto lo que te acaban de dar, ¿no? Y estas son tiradas pues para el Dragon Blood, ok, para tener estos dragoncitos que tenemos aquí, le pones donde dice Recruit y pues estas Genie Squeens te sirven, o estos frasquitos te sirven para dar tiradas aquí. Recuerda, no solamente busques apestosos, porque los apestosos solamente te dan la recompensa una sola vez, ok, mejor mata un apestoso y mata 4 normales, ok, un apestoso, 4 normales todos los días. Esto hay que hacerlo diariamente para que obtengas muchas, pero que muy jugosas recompensas, ok. Espero que este video te haya servido muchísimo, sí, porque pues la verdad es que sí te di algunos consejillos buenos. Si ya lo sabías, me lo puedes poner aquí abajo en los comentarios. Si no lo sabías, pues bueno, aquí ya tienes este tip. Me acabo de volver loco porque dije, bueno, ya creo que ya es tiempo de traerles algunos secretos. Si de verdad quieren que les siga trayendo más videos como estos, como les dije, tienen que suscribirse, tienen que darme like para que yo me motive a seguirles trayendo una serie de secretos de Dragón Raja. Así que pues nada, en fin, espero que el video les haya gustado. Si les gusta, denle like, suscríbanse si no lo están, compartan este video con todos sus amigos. Ya saben que se agradece un pero que un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see